Iniciamos grabación, a ver. Muchas gracias, Vicente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con su diplomado en el procedimiento especial sancionador. El día de hoy me tocó a mí platicarles de esta sesión, que es imparcialidad y neutralidad gubernamental en las elecciones. Ya habían visto algo en la sesión anterior con mi compañero Rafael Caballero, y bueno, hoy vamos a terminar de tocar este tema. Acuérdense, ya estuve yo con ustedes en algunas sesiones anteriores y les había comentado en cualquier momento ustedes pueden participar con todo gusto, pueden abrir su micrófono, pueden poner por ahí una manita o simple y sencillamente pedir la palabra y pueden participar sobre el tema. Acuérdense que este tema en el procedimiento especial sancionador, pues es un tema central, precisamente de eso se trata, y para eso se creó la figura del procedimiento especial sancionador, para que exista una imparcialidad y una neutralidad por parte de todas las personas que integran los tres poderes, tanto el poder federal, los tres órganos de gobierno, el federal, el local y el municipal. De lo que se trata, en pocas palabras, es de que no se afecte un principio muy importante, que es el de la equidad en la contienda. Sin embargo, es muy importante revisar este artículo primero de la Constitución, porque acuérdense que, como ya lo hemos platicado y seguramente ya lo han visto en este diplomado, el procedimiento especial sancionador tiene la finalidad de proteger el principio de equidad en la contienda, de que no exista propaganda política que pueda afectar la equidad en la contienda, de que no intervengan de una forma más allá de lo que establece la ley los servidores públicos, un presidente municipal, una gobernadora, etcétera, y de que obviamente no lleguen recursos públicos a las campañas, porque si llegan recursos públicos a las campañas, esto obviamente puede provocar una inequidad en la contienda. Pero además, eso sucedió en la reforma de 2007, como lo vamos a revisar posteriormente. Se trataba ahí de regular todo el tema de equidad en la contienda y de que no llegara dinero a la campaña que no estaba autorizado, que no llegara recursos públicos también, que no estuviera ahí reglamentado por la ley. Sin embargo, después de esa reforma de 2007, que insisto, hablaba de la equidad en la contienda, viene la reforma del 2011, posterior. Y en esta reforma del 2011 se reforma este artículo primero constitucional. Y entonces se incorpora en la legislación, en nuestra Constitución, pues la palabra de los derechos humanos. Si ustedes revisan la Constitución anterior a la de 2011, pues no se hablaba de derechos humanos. Por primera vez ya directamente nuestra Constitución habla de derechos humanos y dice claramente que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, pero también se agrega de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Entonces también, como un tribunal, y en este caso un tribunal electoral, también tiene esta función muy importante de proteger los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y nos dice también la Constitución en el artículo primero, así como las garantías para su protección de estos derechos humanos cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Es decir, hay que tratar siempre de darle una protección máxima a los derechos humanos y no restringir estos derechos humanos. Luego nos dice el primero de la Constitución también, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En pocas palabras nos dice la Constitución, tu autoridad siempre debes de proteger los derechos humanos y siempre debes interpretar las normas para protegerlos de la forma más amplia que se pueda.
debe realizar interpretaciones a favor de la protección de los derechos humanos. Y luego vean cómo se concluye el artículo. Nos dice, todas las autoridades deben de proteger estos derechos humanos y deben de darle una protección más amplia. Vean cómo lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral o su sala superior. Dice, todas las autoridades. Entonces, todas las autoridades son todas, ¿no? En materia electoral, pues los tribunales, los institutos estatales electorales, el INE, el Tribunal Federal, todos los tribunales y todas las autoridades administrativas deben de proteger estos derechos humanos. Y claro, aquí lo dice claramente la Constitución, en el ámbito de sus competencias, cada quien en su competencia, obviamente, y tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El de progresividad es importantísimo porque entonces eso qué quiere decir que cualquier autoridad cuando tenga que proteger un derecho humano debe tener una interpretación progresiva, es decir, ir más allá siempre con el objetivo de proteger ese derecho humano, buscar la interpretación más progresiva para proteger el derecho humano, no regresiva, sino progresiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si la ley nos dice una cosa y la Constitución y los tratados internacionales nos dicen otra cosa, a lo mejor la ley restringe un poco el derecho humano y la Constitución y los tratados lo protegen, entonces hay que hacer una interpretación directamente de la Constitución y no de la ley, porque la ley está restringiendo ese derecho humano de alguna forma, que es lo que nos pasa en los procedimientos especiales sancionadores muchas veces. En este tema del procedimiento especial sancionador, la ley está en muchas ocasiones restringe algunos derechos humanos. ¿Por qué? Porque la ley está antes de que estuviera esta reforma. Primero tuvimos la reforma de 2007 relacionada con radio, televisión y los procedimientos especiales sancionadores, etcétera, y después tuvimos la reforma de 2011. Pero tenemos que atender a la reforma también de 2011 y no nada más decir, pues como dice así la ley, pues entonces sanciono a esta persona. Bueno, así dice la ley y de entrada podemos pensar, pues así dice la ley y sanciono a esa persona con base en lo que señala la ley, con fundamento legal. Pero entonces, ¿dónde queda la Constitución? ¿Dónde queda este artículo primero? Ahora nos dice la Constitución, derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos? Pues los que tenemos todas las personas, son universales, son inherentes a la persona. Después hay una segunda categoría, los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que están en la Constitución y en los tratados internacionales obligatorios para México. Ya no son todos, ya no son universales, ya son, como lo dice la propia Constitución, los derechos fundamentales serán los reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. A lo mejor por ahí hay un derecho humano entre los chinos y los japoneses que nada tiene que ver con México, entonces ese no es un derecho fundamental, porque no lo reconoce nuestra Constitución, porque pues no tiene nada que ver. Por ejemplo, el derecho ambiental de los chinos o el derecho ambiental de los japoneses, etcétera, pues puede ser un derecho humano para ellos, que también es fundamental porque está en sus normas, pero no en México. Entonces en México ese no es un derecho fundamental. Pero todos los derechos humanos que se plasmen en la Constitución y que se mencionen en los tratados internacionales obligatorios para México serán derechos fundamentales aquí en nuestro país y se tienen que proteger. Y de esos derechos fundamentales, por ahí hay un apartado en la Constitución, en el artículo 35, que nos habla de los derechos políticos, de votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Pero entonces la pregunta es, ¿esos son todos los derechos políticos que tenemos que proteger en la materia electoral? ¿O hay otros derechos políticos que también tenemos que proteger? ¿Pero cuáles son? ¿No? Y entonces ahí, entre diversos criterios que ha emitido la Sala Superior, ha señalado a la Sala Superior que los derechos humanos
los derechos fundamentales, cuando se relacionen con la materia político-electoral, también son derechos políticos. Por ejemplo, la libertad de expresión. Si yo les pregunto ahorita directamente, ¿la libertad de expresión es un derecho político o no? Pues no está en el catálogo de derechos políticos que señala la Constitución, pero puede ser un derecho político o no. A lo mejor es una garantía individual, a lo mejor es un derecho civil, la libertad de expresión que se tiene que proteger, pues sí. Entonces la libertad de expresión, fíjense, puede ser las dos cosas. Puede ser un derecho que tenemos todas las personas, un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho civil, quizá, pero también puede ser un derecho político. ¿Cuándo va a ser un derecho político? Cuando se relacione con la materia político-electoral. Y esto lo tenemos que distinguir muy bien, porque si es un derecho político, entonces quien lo tiene que proteger es el Tribunal Electoral. Si no es un derecho político, quien lo tiene que proteger quizá es el Poder Judicial ordinario. A lo mejor un juez de distrito, vía juicio de amparo, tiene que proteger esa libertad de expresión cuando no tenga relación con la materia político-electoral. Pero si está relacionada con la materia político-electoral, entonces en automático se convierte en un derecho político que tiene que proteger el Tribunal Electoral. Pero hay que distinguirlo para saber siempre cuál es la autoridad competente. ¿Cuándo va a tener relación con un derecho político? Pues muy fácil. Por ejemplo, si yo soy candidato o estoy en una campaña y se me está vulnerando mi libertad de expresión, así lo estimo, por cualquier circunstancia que ustedes quieran, entonces voy a acudir al Tribunal Electoral a decirle, se me está vulnerando la libertad de expresión porque soy candidato y no me dejan decir esto, no me dejan decir aquello, en fin, no me dejan publicar determinada información, lo que sea. Entonces, ojo, los derechos políticos no solamente son votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Tenemos otros derechos políticos como pueden ser el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera. Entonces, al tener esos derechos humanos fundamentales y derechos políticos, pues nos dice la Constitución, debes de buscar siempre la interpretación que proteja estos derechos. Y entonces viene este tema, ¿no? El principio de equidad en la contienda que se tiene que proteger en todos los procesos electorales, y de ahí nace la figura de los procedimientos especiales sancionadores, que se presentan dichas denuncias o dichas quejas cuando se trata de proteger este principio de equidad en la contienda. Cuando estima un partido político que se está afectando la equidad en la contienda, presenta su queja, o un ciudadano, o una candidatura, presentan su queja y dicen, ¿sabes qué? Ahí está propaganda política que está afectando el principio de equidad en la contienda. ¿Sabes qué? Están estos espectaculares que están afectando el principio de equidad en la contienda. ¿Sabes qué? Apareció esto en radio y televisión, no lo autorizó el INE y está afectando el principio de equidad en la contienda. El problema que tenemos en los procedimientos especiales sancionadores es que este principio muy importante en México, que está también en la Constitución, que es una norma, un principio constitucional, en cada procedimiento especial sancionador que se presente y que la autoridad tenga que investigar y la autoridad jurisdiccional tenga que resolver, se va a enfrentar a estos tres derechos humanos: derecho a la información, libertad de expresión y libertad de prensa. Entonces, a la hora de resolver un procedimiento especial sancionador, tenemos que pensar si se está afectando el principio de equidad de una manera o de un grado tal que hay que sancionar a los que, por ejemplo, subieron esa propaganda o pintaron esos espectaculares, etcétera, pero siempre tendremos que ponderar si fue en ejercicio a su derecho de libertad de expresión o al derecho a la información también. O sea, no podemos estar vulnerando estos derechos porque nos dice la Constitución, debe dársele la protección más amplia. Siempre se debe interpretar a favor de la protección de estos derechos. Entonces, si yo voy a sancionar a una persona,
tengo que revisar que no esté afectando su derecho a la información, que tenemos todos, su libertad de expresión y la libertad de prensa, tratándose de medios de comunicación, de periodistas. Entonces es muy difícil cuando parece sencillo, pero cuando se presenta un procedimiento especial sancionador, es muy complejo el tema, porque por un lado tenemos el principio de equidad, que tanto se afectó, y por otro lado debemos de revisar que no estemos afectando la libertad de expresión de las personas y el derecho a la información, pues de toda la comunidad, porque la libertad de expresión es de una persona y el derecho a la información impacta a toda una comunidad. Entonces, restringirlo también sería muy grave, ¿no? Hay que revisarlo porque la Constitución nos dice, no, mira, si tienes duda, amplía su protección. Haz una interpretación progresiva y protege ese derecho de libertad de expresión, derecho a la información y la libertad también de los medios de comunicación, ¿no? La libertad de prensa. Entonces, ojo, hay una línea muy delgada cada vez que se presenta una queja en una denuncia, hasta dónde protegemos la equidad en la contienda. En la reforma de 2007, como se señala en la Constitución, que se creó este principio y se protegió este principio, y hasta dónde protegemos los derechos de todas las personas, incluyendo candidaturas, ¿no? Ciudadanos, ¿no? Partidos políticos, hasta dónde protegemos la libertad de expresión, el derecho a la información y también la libertad de los medios de comunicación, ¿no? De los periodistas. Y de eso se trata, ¿no? Este tema de la imparcialidad. Entonces, cuando llega un funcionario público y estamos dentro de la campaña, ¿qué tanto puede hacer un servidor público durante la campaña? Porque tenemos que proteger la equidad de la contienda, pero también ese funcionario público, ese servidor público, tiene derechos humanos como son la libertad de expresión, tiene el derecho a la información, también tiene derecho a que sea bien informado, a que exista un debate público durante las campañas, a que pueda ejercer su derecho de libertad de expresión y también tenemos a los medios de comunicación. Oye, pues estamos en una campaña, nosotros como medios de comunicación, nuestra función es informar a toda la ciudadanía lo que está sucediendo en la campaña. Y ahora resulta que hay cosas que no podemos decir porque podemos afectar la equidad en la contienda. También es un tema muy importante para los medios de comunicación. ¿Puedo invitar a un servidor público a un noticiero? ¿Sí o no? Empiezan ahí los problemas. ¿Afecta la equidad de la contienda? ¿Puedo invitar al presidente municipal cuando en plena campaña a un noticiero o no lo puedo invitar? ¿Puede aparecer en radio y televisión el presidente municipal? ¿Qué puedo publicar en redes sociales que no puede publicar? ¿Puede señalar cuáles son los programas sociales que se están llevando a cabo en el municipio o no puede señalarlo? Y empiezan ahí los problemas. Equidad en la contienda, si puede o no puede, pero la libertad de expresión de ese servidor público, el derecho a la información de todas las personas, la libertad de los medios de comunicación de informar lo que está haciendo el presidente municipal, ¿se puede o no se puede? ¿No? Es ahí lo complejo que tenemos, porque primero tuvimos una reforma que protegió muy fuerte en el 2007 la equidad en la contienda, pero después tuvimos una reforma al primero de la Constitución en el 2011 que dice los derechos humanos de las personas tenemos que protegerlos, darles la protección, la protección más amplia y en caso de duda hay que proteger esos derechos. Y debemos de ser progresivos y buscar siempre la interpretación que proteja estos derechos humanos. Y no solo los tribunales, todas las autoridades. Es una disposición constitucional. Y también si revisamos los tratados internacionales, las normas convencionales, pues nos hablan de la libertad de expresión, del derecho a la información y de la libertad de prensa como derechos humanos fundamentales en un proceso electoral. Restringir cualquiera de estos derechos puede hablarse de que estamos restringiendo normas constitucionales, estamos afectando normas constitucionales, estamos afectando derechos humanos y estamos afectando normas convencionales. Entonces, insisto, no podemos centrarnos solamente en lo que dice la ley.
Porque en este tema de imparcialidad, de que no pueden hacer esto y esto y esto los servidores públicos, pues son normas legales que quizá afecten estos derechos. Por otro lado, tenemos también una norma constitucional que es el 134 de la Constitución, que ya vamos a revisar, que también se enfrenta a estos derechos humanos. Pero ojo, no se nos olvide que estamos hablando de derechos políticos, de derechos humanos que tenemos que proteger. Ahora nace también, se reforma la Constitución y tenemos el artículo 134. Este artículo 134 que se reformó en el 2007, les digo, antes del primero de la Constitución, se trata de una enmienda a los medios de comunicación, ¿no? Dotó de exclusividad al Instituto Federal Electoral para que conozca todos los temas relacionados con radio y televisión. Se creó un esquema normativo firme para evitar el uso parcial de los recursos de los servidores públicos. Pero insisto, esto fue antes de la reforma al primero de la Constitución. ¿Cuál era la idea del 134 de la Constitución? Pues que no llegaran recursos públicos a las campañas y se cambió todo el modelo de comunicación. Acuérdense qué pasó en el 2007. Pues en el 2007 se reformó la Constitución, no solamente este 134, sino otras disposiciones constitucionales. Y por primera vez en nuestro país, pues el radio y la televisión se dijo, ya van a aparecer los partidos políticos, sus candidaturas en radio y televisión, ya van a poder hacer propaganda política en radio y televisión de forma gratuita. Ya nadie va a gastar dinero en radio y televisión. Entonces imagínense, pues las radiodifusoras y los canales de televisión, pues claro que no les pareció para nada esta reforma, porque era un gran negocio para las televisoras y para las estaciones de radio, pues ya sabían, venía una campaña y decían, pues aquí me van a contratar los partidos políticos, propaganda política para que la transmita aquí en mi canal de la televisión o aquí, ¿no? En mi estación de radio. Y entonces, antes del 2007, los partidos políticos, como ya lo hemos comentado, se gastaban prácticamente el 80% de su financiamiento o muchas veces más en radio y televisión. Firmaban contratos con las radiodifusoras, firmaban contratos con las televisoras y casi todo su dinero se iba en radio y televisión. Pero no era equitativo este tema porque pues a lo mejor una televisora firmaba un contrato con algún partido y le decía a ti te vendo los minutos en 5 pesos, a otro partido se los vendía en 10, a otro de plano no firmaba contrato con ese partido, entonces ese partido no podía salir en esos anuncios. Y luego, ¿qué pasó en el 2006 antes de la reforma, en la elección presidencial? Recuerden, ya lo platicamos, muchas veces quien salía en el anuncio que pagó el partido político era el candidato a presidente, a la presidencia de la República, y quien había pagado ese anuncio eran los senadores, los candidatos al Senado, o eran las diputadas y diputados. Ellos pagaban el anuncio, pero el que salía en el anuncio era el candidato a la presidencia. Entonces estos asuntos llegaron al INE, al tribunal, y el tribunal dijo, no, pues ese dinero tiene que haberlo gastado el beneficiado. Si el beneficiado fue el candidato a presidente, entonces ese dinero lo vamos a cargar a la elección de la presidencia de la República y entonces en algunas ocasiones pues se rebasaban los topes de gastos de campaña por parte de las candidaturas porque resulta que esos anuncios los pagaron, aunque los hayan pagado los senadores o los diputados, el beneficiado era el candidato a la presidencia, entonces ese dinero tenía que cargarse a la campaña del candidato a la presidencia. Pero se iba muchísimo dinero y no había una equidad en la contienda porque quien gastaba más dinero en radio y televisión era el que aparecía más en radio y televisión. Y en esos tiempos del 2006 todavía tenía un impacto muy fuerte los anuncios en radio y televisión. Entonces viene la reforma 2007 y se dice, ya nadie va a gastar ni un peso en radio y televisión. Va a ser de forma gratuita. El IFE va a regular todos los tiempos en radio y televisión. El IFE va a decir cuánto tiempo tiene cada partido y cada candidatura en radio y televisión. Y nadie más puede contratar ni un peso en radio y televisión. Entonces yo si soy ciudadano o ciudadana común,
No puedo ir al radio y a la televisión y contratar propaganda política a favor de un partido o en contra de un partido. No puedo decir nada en radio y televisión. Y entonces vienen ahí los temas de dónde está mi libertad de expresión, dónde está el derecho a la información. Después, pues las televisoras y las radiodifusoras no pueden transmitir ningún tipo de propaganda política que no está autorizada por el INE y están obligadas a hacerlo gratuitamente. Entonces vienen ahí también otra vez los problemas que pasa con la libertad de expresión y el derecho a la información de los medios de comunicación. Y pues también se reformó este 134 de la Constitución, donde se hablaba directamente de los servidores públicos y donde se dice que los servidores públicos pues deben de siempre implementar y aplicar el principio de imparcialidad en los recursos públicos que ellos manejen. Si soy servidor público, pues obviamente manejo recursos públicos o tengo que ver directamente con los recursos públicos. Entonces, estos recursos públicos nunca pueden llegar a las campañas. Y de la manera más fácil pueden llegar los recursos públicos a una campaña, como ya lo platicamos. Por ejemplo, si yo trabajo en un municipio y un lunes en la mañana a las 12 del día me voy a una campaña, nada más por eso, porque soy servidor público y me fui un lunes a una campaña, ya estoy aplicando recursos públicos a esa campaña. Porque a mí me están pagando para que esté en el municipio, no me están pagando para que esté en una campaña. Entonces ya estoy utilizando recursos públicos en esa campaña, ¿no? Pero por otro lado, insisto, ¿qué pasa con mi libertad de expresión? ¿Qué pasa con el derecho a la información? Yo como servidor público entonces no puedo ir a una campaña y entonces estos temas poco a poco los ha estado matizando el Tribunal Electoral con diversos asuntos que van llegando, ¿no? Pero siempre, ojo, nos vamos a enfrentar ese tema. Libertad de expresión, derecho a la información, frente al principio de equidad en la contienda. ¿Para qué nace este 134 de la Constitución? ¿Por qué se reformó? En la iniciativa de ley para reformar el 134 de la Constitución, se señalaron tres propósitos fundamentales. Primero se dijo, en la política y en las campañas electorales, menos dinero y más sociedad. Es decir, hay que regular todo el dinero que se introduce en las campañas, pero la idea es que cada vez sea menos dinero. Y pues sí lo lograron, porque con la reforma de 2007, pues ya los partidos políticos no se gastan ni un centavo, ni un peso en radio y televisión. Y antes se gastaban el 80, el 90% de su financiamiento, se iba a radio y televisión. El problema es que este ya es otro tema, pero el financiamiento público de los partidos políticos, cada año, conforme al diseño que está en nuestro país, cada año tienen más dinero los partidos políticos conforme a su financiamiento público, porque el financiamiento público de los partidos políticos sube cada año con base en dos temas. Uno, si sube el salario mínimo, sube el financiamiento público. Dos, si hay más personas inscritas en la lista nominal, sube el salario, sube el financiamiento público. Y como en México somos 130 millones de personas, pues tenemos una lista nominal de 90 millones de personas, pues obviamente cada año tenemos más personas en la lista nominal inscritas, entonces cada año sube el financiamiento público. Si sube el salario mínimo, como vimos, también sube el financiamiento público, los partidos. Entonces, de alguna forma, sí se gasta menos dinero en las campañas, en radio y televisión. Pero insisto, eso no quiere decir que los partidos no tengan mayor financiamiento público. Claro que cada año tiene mayor financiamiento público. Entonces hay que regular y revisar en qué se gasta ese financiamiento público los partidos políticos y que no gasten más, porque se afecta la equidad en la contienda. Y también que los servidores públicos no introduzcan recursos públicos en ninguna campaña, porque también se afecta la equidad en la contienda. Entonces, los tres propósitos de la reforma al 130 de la Constitución es primero, menos dinero en las campañas, o sea, menos dinero en radio y televisión.
en quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales, capacidad de responsabilidad, imparcialidad, ¿no? Como vemos aquí, imparcialidad, en quienes ocupan cargos de gobierno, total imparcialidad en las contiendas electorales. Es decir, en los tres órganos de gobierno, los servidores públicos deben ser completamente imparciales en las contiendas electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular hoy o mañana, tienen legítimo derecho, con la única condición establecida como norma en nuestra Constitución de no usar el cargo que ostentan en beneficio de la promoción de sus ambiciones. Es decir, no podemos utilizar recursos públicos y menos, por ejemplo, si soy presidente municipal y me quiero reelegir, pues no puedo aprovecharme de los recursos públicos a los que están bajo mi responsabilidad por ser presidente municipal para utilizarlos en una campaña para reelegir, ¿no? ¿Qué se va a proteger con este 134 de la Constitución? La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de administración pública. Es decir, este 134 va a regular toda la propaganda gubernamental durante las campañas. No puede haber propaganda gubernamental durante las campañas. Así lo dice la Constitución, pero ojo, insisto, piensen en el derecho a la información. Estamos en una campaña y entonces le dicen a los tres órganos de gobierno, federal, local y municipal, no puedes decir nada durante las campañas. No puede haber ningún tipo de propaganda gubernamental durante las campañas. Y el derecho a la información. Y luego les dicen a los medios de comunicación, tú tampoco puedes decir nada que están haciendo los tres órdenes de gobierno durante las campañas. Y el derecho a la información de los medios de comunicación, ¿dónde queda? Y ustedes y nosotros, ciudadanas y ciudadanos, tampoco podemos decir nada durante las campañas. Porque puede afectarse el principio de equidad en la contienda y el derecho a la información, la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, es lo que se tiene que ponderar en cada caso que llegue, en cada denuncia que se presenta. La propaganda gubernamental, ¿no? Este es de lo que se trataba de proteger en este 134, que la propaganda gubernamental válida debe tener fines informativos, de educación o de orientación social. Solamente es la única propaganda que puede realizarse durante las campañas. La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de un servidor público. Entonces no puedo salir en la tele, no puedo estar en el radio, no puedo salir en redes sociales, puedo inaugurar un hospital o no puedo inaugurar un hospital si soy presidente municipal y estamos en campaña. Todo eso se va regulando poco a poco, ¿no? A fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de la aludida norma constitucional, se previó que las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación deberán contener prescripciones normativas encaminadas a este tema, ¿no? De no afectar la equidad en la contienda. Luego, ¿qué nos dice el 41 de la Constitución? Estábamos en el 134, ahorita vamos a entrar directamente al 134. Eso solamente fue lo que se discutió en la iniciativa de ley. Posteriormente vamos a ver cómo quedó el 134, pero primero vamos a revisar qué dice el 41. El 41 nos dice el financiamiento público para las actividades de los partidos políticos, como ya les dije, va a ser con base en los ciudadanos inscritos en la lista nominal y de acuerdo al salario mínimo, ¿no? Lo que ahora se llama unidad de medida y actualización. De ese financiamiento público, el 30% será igual para todos los partidos políticos al que tienen acceso a ese financiamiento público. Y el 70% será de acuerdo a cómo te fue en la elección anterior. Entonces, en cuanto al financiamiento público de los partidos políticos, 30 es igual para todos, 70 como te fue en la elección anterior. Y este es otro tema que no tiene que ver directamente con los procedimientos especiales sancionadores, pero esta regla del 30-70, pues ¿dónde está la equidad en la contienda?
Empezamos a ver ese tema. Si los partidos políticos, el 30% es igual para todos, pero el 70%, que es la cantidad más grande, es de acuerdo a cómo te fue en la elección anterior. Entonces, si en la elección anterior me fue mal, me van a dar 10 pesos. Y al que le fue bien, le van a dar 100. Eso se llama equidad en la contienda o no se llama equidad en la contienda. ¿Está bien la regla del 30-70 o no está bien la regla del 30-70? Porque obviamente como está esta regla, pues para el 2024 y lo que sucedió en el 2021, pues los partidos políticos que obtuvieron mayor votación van a llevar el triple, el doble o 4 veces más de financiamiento que los partidos políticos que les fue mal o los de nueva creación para el 2024. Entonces podemos llegar a estos niveles, que un partido político tenga el 10% de financiamiento, digo 10 pesos de financiamiento, por ejemplo, y otro partido 100. Entonces empezamos ahí con la equidad en la contienda y cómo van a gastar su dinero ahí los partidos políticos. Pues esta regla del 30-70 en financiamiento también aplica en radio y televisión. Y también por ahí nos dice la Constitución, los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes también tendrán derecho como prerrogativa en las campañas a tiempos en radio y televisión. Pero ¿por qué el financiamiento público y los tiempos en radio y televisión son prerrogativas y no derechos? ¿Por qué son prerrogativas? Porque lo que estamos señalando, ¿no? No todos van con lo mismo. Cuando es un derecho es igual para todos, pero cuando es una prerrogativa no es igual para todos. Unos van a llevar 10 pesos de financiamiento y otros 100 pesos de financiamiento, conforme a la regla del 30-70. En radio y televisión lo mismo, unos van a tener 10 minutos en las campañas y otros 100 minutos en las campañas. Y entonces otra vez, ¿no? ¿Qué pasa con la equidad en la contienda? Yo como partido político en las campañas voy a tener 10 minutos en radio y televisión y mi adversario, el otro partido político, como le fue muy bien en la última elección, va a llevar 10, en vez de 10 que llevo yo, va a llevar 100 minutos en radio y televisión. Y todo gratuito. Tanto el que lleva 10 minutos como el que lleva 100 minutos va a ser de forma gratuita. El INE no le va a pagar nada al radio y la televisión. El radio y la televisión está obligada a transmitir toda esa propaganda, pero también está ahí el candado muy importante de que no puede transmitirse ningún otro tipo de propaganda en radio y televisión más que la que autorice el INE. Y esto es motivo también de una serie de quejas. Después, obviamente, con las siguientes reformas a la Constitución se dice que el instituto, acuérdense que en 2014 pues nace el Instituto Nacional Electoral, ya no es una autoridad federal, ahora es una autoridad nacional y por lo tanto será la autoridad única para la administración del tiempo en radio y televisión que le corresponda a cada uno de los partidos políticos. Entonces el INE regula todo lo que tiene que ver con radio y televisión para todas las elecciones, tanto las elecciones federales como las elecciones locales. Y como nos dice también el 41 de la Constitución, para fines electorales en las entidades federativas, el INE también administrará los tiempos que correspondan en radio y televisión, en estaciones y canales de cobertura de que se trate en esa entidad. O sea que el INE regula todo el tema de radio y televisión. También el 41 dice, ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda política en radio y televisión, dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de los partidos políticos o candidatos. Esto que dice, ninguna otra persona puede contratar propaganda política en radio y televisión durante las campañas, es una restricción constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá esta norma no sea conforme con algunos tratados internacionales, porque algunos tratados internacionales protegiendo la libertad de expresión y el derecho a la información
señalan pues que cualquier persona puede expresarse durante una campaña. Y si quisiera hacerlo en radio y televisión, pues lo puede hacer en radio y televisión, como sucede en otros países en el mundo, donde pueden entrevistar a una persona, a un servidor público, lo que sea, y él puede decir, pues estoy a favor de este partido político y punto. Simplemente en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, pues puede decir yo estoy a favor de este partido y voten por este partido, o puede reelegirse y ser presidente al mismo tiempo y no sucede nada, ¿no? Pueden pronunciarse en Estados Unidos cualquier persona en radio y televisión a favor o en contra de un partido político. En México no. Es una restricción constitucional. Y quizá algunos digan, esto va en contra de tratados internacionales donde se habla de la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos todos. En México es una restricción constitucional, por lo tanto, ¿qué quiere decir restricción constitucional? Que va más allá de lo que dicen los tratados internacionales, ¿no? Así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando exista una restricción en la Constitución, debe atenderse a esa restricción y no a ninguna otra norma. Entonces, al señalarlo eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos queda claro que ninguna persona puede aparecer en radio y televisión. A título propio, como dice la Constitución, o por cuenta de terceros. Y nadie puede contratar propaganda en radio y televisión. Entonces, donde aparezca alguien en un anuncio en radio y televisión, inmediatamente puede llegar una queja, ya sea de oficio o a petición de parte, y sancionar a los que aparecieron en esa estación de radio o de televisión, a la televisora, a quien pagó a la televisora, o sea, pueden ser varios los sujetos responsables. Pero nadie puede hacerlo, pero insisto, ¿y dónde queda la libertad de expresión y el derecho a la información? Obviamente los servidores públicos pues no pueden aparecer en radio y televisión si no está autorizado por el INE, de ninguna forma. Pero luego viene por ahí, que lo vamos a estudiar posteriormente a fondo, bueno, y si soy gobernador y me invitan a una entrevista y estamos en campañas, ¿puedo ir o no puedo ir? Dos, si soy candidato a gobernador o a gobernadora. Imagínense que estamos en Aguascalientes, entonces soy candidata a gobernador, porque en Aguascalientes todas son mujeres y todas son candidatas a gobernadoras, no hay un solo candidato a gobernador. Bueno, estoy en Aguascalientes, soy candidato a gobernadora. Me invita a una radiodifusora o me invita a una televisora. ¿Puedo ir o no puedo ir? Ojo, no es lo mismo que aparezca en un anuncio, como dice aquí la Constitución. Ninguna persona física podrá contratar propaganda. Contratar propaganda quiere decir que le pagué a una televisora por aparecer en un anuncio. Eso está estrictamente prohibido. Pero que me inviten a una entrevista, un noticiero, eso no es contratar propaganda en radio y televisión. Entonces ahí vienen los casos y luego vamos a terminar el día de hoy con el tema de que basta, se puede anular una elección por estos temas, pero no podemos evitar que se invite a un candidato al radio o a la televisión, porque está en el ejercicio de su libertad de expresión y su derecho a la información. Entonces, bueno, ese candidato a una gobernatura o esa candidata sí van a poder ir a una entrevista, pero luego vamos a ver pues cuáles son los matices que se tienen que dar, cuándo pueden ir, cuándo no. Y si soy servidor público, pues entramos también en otra distinta categoría, pero eso no impide que no vaya a una campaña, si soy servidor público. Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. También el 41 de la Constitución nos dice, queda prohibida la transmisión en el territorio nacional de cualquier tipo de mensajes contratados en el extranjero. Entonces tampoco, no puedo decir, es que esto lo contraté en el extranjero y ya lo están transmitiendo en México. No se puede tampoco. Y luego nos dice la Constitución también, las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de competencia de cada una de las entidades federativas. Luego seguimos en el 41 de la Constitución. Apartado C. En la propaganda político electoral que difundan los partidos y candidatos, deberán de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Antes decía, deberán de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas,
o que se denigre a las instituciones. Ya le quitaron que se denigre a las instituciones. Ya nada más a nivel constitucional se señala no se puede calumniar a las personas. Y entonces aquí sí hay que revisar también que no es materia del día de hoy, pues qué se entiende por calumnia, cuándo se calumnia a las personas y cuándo no se calumnia a las personas. Seguramente ya lo vieron en otras sesiones, pero calumnia es cuando se afirma algo y no es cierto, ¿no? Entonces, quien afirme algo debe de acreditarlo necesariamente con pruebas y no puede incurrir en calumnia. Mientras nada más opinemos, nunca vamos a encuadrar en calumnia, como ya lo hemos señalado. Entonces, mejor que yo opine, por ejemplo, puedo decir, no, pues mi adversario, mi compañero candidato o candidata, pues como lo vimos la otra vez, es muy mal estudiante. Eso no puede ser una calumnia porque es una simple opinión. Si yo digo, fue muy mal estudiante en la universidad, pues estoy opinando y punto, y no puede encuadrar como calumnia. Pero si yo digo, no, cuando estudió en la universidad reprobó 80 materias, pues ya puede ser calumnia si no reprobó las 80 materias, porque estoy afirmando algo. Entonces, como dice el Tribunal Constitucional alemán, mejor no afirmes nada para que esto no vaya a encuadrar en calumnia, mejor solamente opina. Ahora, las denuncias por calumnia deben ser a petición de parte, esas no pueden seguirse de oficio, siempre deben ser a petición de parte. Después, ¿qué nos dice el 41? Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, es decir, todas las campañas, y hasta la conclusión de la jornada electoral, viene la restricción otra vez constitucional, ¿no? Deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Entonces, si estoy en el gobierno, no puedo decir nada. No puedo decir, estamos inaugurando este hospital, estamos inaugurando esta carretera, estamos acudiendo aquí a apoyar a no sé qué personas. No puedo decir nada, porque entonces es propaganda gubernamental. Y seguimos con el debate. Y el derecho a la información que todos tenemos. Es que hay campaña, entonces ahorita no podemos decir nada. Bueno, imagínense, entonces si yo quiero votar por el partido político, por ejemplo, de esa persona, de ese presidente municipal o de ese gobernador, pues a lo mejor digo, pues a lo mejor sigo votando por ese partido o no sigo votando por ese partido. Pues vamos viendo qué ha hecho el gobernador. No, pues no podemos ver, porque estamos en campaña y el gobernador no puede decir qué está haciendo. No puede haber propaganda gubernamental en campaña. Y entonces yo digo, ¿y mi derecho a la información? ¿Dónde queda? Pero es la restricción constitucional, insisto, y como está en la Constitución, debe así cumplirse. A lo mejor existen tratados internacionales que dicen, no debe haber esta restricción de suspender toda la propaganda gubernamental. Pues a lo mejor algún tratado internacional nos dice, no debe suspenderse porque se está afectando el derecho a la información. A lo mejor nos conviene que nos digan qué programas sociales se están utilizando en ese municipio. No, si son campañas no podemos hablar de programas sociales. Y como lo dice la Constitución, insisto, aunque algún tratado internacional dijera lo contrario, se tiene que atender a la Constitución porque ya es un tema que se revisó en la Suprema Corte. La Suprema Corte ha señalado cuando exista la restricción constitucional, debe atenderse a la restricción constitucional. Y mientras no tengamos una reforma a la Constitución, pues no puede haber propaganda gubernamental durante las campañas y ni modo, ¿no? Tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, como de los municipios, así como en la Ciudad de México. Nada más hay dos excepciones, y nos dice la Constitución. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, es decir, si puede salir el INE, si puede salir el Tribunal Electoral, en el radio y la televisión, las relativas a servicios educativos, se puede comentar cualquier tema educativo y de salud, como el de la pandemia, ¿no? O las necesarias para la protección civil.
pero de ahí en fuera no puede haber ningún tipo de propaganda gubernamental. Y es ahí donde empiezan a presentarse muchas quejas sobre ese tema, ¿no? Bueno, en la reforma 2007-2008, entonces, se redefinió el modelo de comunicación social. Se ampliaron, obviamente, las atribuciones del IFE, ahora INE, para regular todo lo relacionado con radio y televisión. Se establecieron reglas a los medios de comunicación masiva, donde ya no se puede contratar propaganda política electoral, y se creó un nuevo régimen de responsabilidades y sanciones, un procedimiento especial sancionador, que acuérdense también, se los digo de paso, en el 2007, con esta reforma que tuvimos, antes quien sancionaba directamente los procedimientos especiales sancionadores, como ya lo vimos en las sesiones anteriores, era el INE. Primero el INE hacía la investigación y sancionaba. Y contra la sanción del INE nos íbamos al tribunal electoral. Lo mismo sucedía a nivel local. Ahora ha cambiado el modelo en el 2014 y ahora en el 2014 quien hace toda la investigación, como ya lo hemos visto, es el INE, pero el INE solamente integra el expediente. Hace toda la investigación, recaba todas las pruebas, celebra las audiencias que tenga que celebrar y una vez integrado todo el expediente, lo envía al tribunal. Y a partir de 2014, quien resuelve todas las quejas es el tribunal, ya no el INE. En la mayoría de los estados sucede lo mismo. Quien resuelve las quejas ya son los tribunales electorales, no los institutos estatales electorales. Todavía por ahí hay algunas excepciones donde hay algunos estados en donde todavía quien resuelve las quejas es el Instituto Estatal Electoral en primera instancia y ya luego nos vamos al tribunal. Pero insisto, a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas, ahora quien resuelve las quejas es el Tribunal Electoral, ¿no? Para evitar este tema de que primero resuelve un órgano administrativo y luego resuelve un órgano jurisdiccional, pues el legislador dijo, bueno, ya, que lo resuelva directamente el órgano jurisdiccional. Por eso en el 2014, como ya lo platicamos, nace la Sala Regional Especializada encargada de resolver todas estas quejas en primera instancia y ya en una segunda instancia la Sala Superior. Pero el modelo es el mismo, propaganda gubernamental prohibida. Después, viene lo mismo en este tiempo, esto de radio y televisión, sucede lo mismo que con el financiamiento público. ¿Cuánto tiempo van a tener los partidos? 30% igual para todos. 70% como te fue en la elección de diputados federales anterior. Y volvemos a este tema, ¿no? De equidad en la contienda, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que hablemos de equidad en la contienda si un partido político va a llevar 100 minutos en una elección, en una campaña, y otro partido político va a tener solamente 10 minutos? Pero así está el diseño. También este diseño se tiene que revisar a fondo y ver en qué casos, pues a lo mejor le modificamos 50-50 por lo menos. 50 de tiempo en radio y televisión igual para todos y 50% conforme te fue en la elección anterior. Pero si seguimos con este modelo que tiene muchos años, esta figura 30-70, pues no vamos a tener realmente una equidad en la contienda que tanto está protegiendo la Constitución, porque un partido va a llegar con 100 minutos y otro partido va a llegar con 10 minutos en radio y televisión. Entonces, insisto, hay que revisar ese tema, ¿no? Y bueno, luego entramos al 134 de la Constitución, que también se reformó en 2007. Ahora, ¿qué nos dice el 134 de la Constitución? Los servidores públicos todos, ¿no? De la Federación, los estados y los municipios, así como el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad. Entonces, por lo general, si soy servidor público de un alto rango o de mando superior, voy a tener recursos públicos bajo mi responsabilidad. Estos recursos públicos no pueden influir en la equidad, en la competencia entre los partidos políticos durante una campaña. Ese es en esencia lo que nos dice el 134. Luego también, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de administración pública, es decir, cualquier órgano público o cualquier otro ente de los tres órganos de gobierno, deberá de tener carácter de institucional. Toda la comunicación y la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, como ya vimos. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces, símbolos que impliquen promoción personalizada. O sea, desde la Constitución, por disposición constitucional, está prohibido la propaganda personalizada, la promoción personalizada de un servidor público. Pero ¿cuándo es promoción personalizada y cuándo no es? ¿Cuándo es en atención a mi función como servidor público y cuándo ya me estoy promocionando para una próxima elección? Pues son temas ahí que el hilo es muy delgado entre una cosa y otra cosa. El hilo es muy delgado entre la equidad en la contienda y la libertad de expresión, la equidad en la contienda y el derecho a la información, la equidad en la contienda y la libertad de prensa de los medios de comunicación. Entonces hay que revisar, insisto, en cada caso, no, cómo se debe resolver. Las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores. En concreto, ¿cuál es la prohibición concreta? ¿No? La prohibición concreta en este 134 es establecer que la propaganda personalizada por los servidores públicos no puede afectar una campaña, ¿no? La actividad de los servidores públicos y sus recursos públicos deben ser con imparcialidad, sin influir la equidad en la contienda, como ya vimos, y la propaganda personalizada, pues no se puede dar, ¿no? Bajo cualquier modalidad. Entonces también posteriormente se dijo, bueno, hay tres elementos para saber si hay propaganda o no, ¿no? Ahora bien, para determinar si la infracción que se aduzca en el caso concreto corresponde a la materia electoral, es importante considerar tres elementos. Es decir, si esta propaganda tiene que ver con la materia electoral. El elemento personal o subjetivo. Primero hay que ver exactamente si esas voces, imágenes o símbolos identifican plenamente al servidor público. Si es una propaganda donde se identifica plenamente al servidor público o no, se trata de otra propaganda diferente. Les pongo el ejemplo, ¿no? Si estoy inaugurando un hospital, bueno, esa propaganda no es personal. Esa propaganda es para señalar que se está inaugurando un hospital. Si no dice en ningún momento el servidor público que está inaugurando el hospital, voten por mi candidatura, voy a ser candidato en la próxima elección, seré un buen candidato. Si no habla de voto ni de elecciones, no se va a entender como una propaganda personal. Tiene que identificarse claramente y tiene que hablar sobre algún tema electoral. Luego el elemento temporal. ¿Cuándo se está dando esta propaganda? Hay que revisarlo claramente. ¿En qué momento se está dando esta propaganda para ver si se incurre en infracción y no? En el inicio del proceso electoral puede ser un aspecto relevante para su definición, pero puede ser el único o determinante. Es decir, se dio cuando inició el proceso electoral, se dio a la mitad del proceso electoral o se dio al final del proceso electoral, o sea, en la época de veda, 3 días antes de la jornada electoral. ¿Fue una sola vez? ¿Fue varias veces? ¿Fue generalizada? ¿No fue generalizada? ¿Esa propaganda se transmitió en radio y televisión? Y en su caso en redes sociales. ¿O no se transmitió ni en radio, ni en televisión, ni en redes sociales? Insisto, hay que ver la temporalidad y qué tanto afecta. Todo eso se tiene que revisar. Primero, si es propaganda personalizada, bueno, ya se acreditó que sí, que se está promocionando ese servidor público. Segundo, ¿en qué época? ¿En qué temporada? Porque la ley nos dice durante las campañas. ¿Fue en las campañas o no? ¿Fue cuando inició? No va a ser la misma sanción que cuando es la jornada electoral. Fue una sola vez, no va a ser la misma sanción que si fue en forma generalizada durante varias ocasiones, durante toda la campaña. Ahí vienen las sanciones que pueden ser muy diferentes. No es lo mismo sancionar si hubo una sola propaganda personalizada cuando inició el proceso electoral
No va a ser la misma sanción si fueron varias propagandas personalizadas que se dieron durante todo el proceso electoral y sobre todo en la época de verano, es decir, ya casi el día de la jornada electoral. Obviamente va a ser distinta la sanción. Y ojo, con los procedimientos especiales sancionadores vamos a llegar a una sanción administrativa. Puede ser la amonestación o puede ser una sanción económica, etcétera. Pero podemos llegar también con estos procedimientos especiales sancionadores por promoción personalizada o por algún otro tema, se puede llegar también a que se anule una elección. Ojo, mediante un procedimiento especial sancionador nunca se puede anular una elección. En un procedimiento especial sancionador yo no puedo solicitar, y también como sucedió esto durante toda la campaña, también anula la elección. No, son dos temas completamente distintos. Si yo presento una queja por promoción personalizada, lo que se puede obtener es una sanción para los que sean responsables. Pero hay que dar el precedente. Imagínense que sí se dieron estos actos generalizados durante toda la campaña de promoción personalizada, etcétera, o de que llegaron recursos públicos a la campaña, lo que sea, va a haber una sanción administrativa, pero ahí va a quedar el precedente. Si después algún partido político impugna la elección y solicita al tribunal que se anule la elección, ya después de la jornada electoral, no mediante un PESME, sino mediante un juicio de inconformidad, lo que sucede es que ese partido, mediante juicio de inconformidad, donde solicite que se anule la elección, puede ofrecer como pruebas todos esos procedimientos especiales sancionadores. Porque en el juicio de inconformidad va a llegar el partido político y le va a decir al tribunal, mira lo que pasó en las campañas. Aquí queda acreditado en estos procedimientos especiales sancionadores que se introdujeron recursos públicos en la campaña, que hubo promoción personalizada durante la campaña, esto y esto y esto. Y entonces todas esas circunstancias que quedaron en un PES pueden afectar el resultado de la elección y se puede anular la elección, porque el PES puede servir como una prueba que se dio durante la campaña. Pero ojo, en el PES nunca voy a poder solicitar que se anule la elección. En el PES lo que voy a conseguir es una sanción administrativa para que no se afecte la equidad en la contienda. Con el PES lo que voy a conseguir es que se dicten medidas cautelares y se dé de baja esa propaganda inmediatamente, pero no voy a conseguir que se anule la elección. Para que se anule la elección, después de la jornada electoral, tengo que presentar un medio de impugnación que se llama juicio de inconformidad, pero sí puedo ofrecer como pruebas todos los procedimientos especiales sancionados. Luego, bueno, ya vimos el objetivo personal. Primero debe identificarse a la persona, luego el temporal, en qué momento sucedió, y luego el material, ¿no? Impone el análisis del contenido del mensaje. El elemento material es efectivamente qué decía el mensaje, para saber de una forma indubitable si se ejerció, si se ejerció promoción personalizada o no, porque también es un hilo muy delgado para saber si efectivamente se da el elemento material o no, si es promoción personalizada o no se trata de promoción personalizada. Como les digo, si estamos inaugurando un hospital, eso no es promoción personalizada. Se tiene que mencionar por parte del servidor público algún elemento que tenga relación con voto, con candidaturas, con elecciones, algo que tenga que ver con el proceso electoral. Si no se refiere la propaganda del servidor público a ningún tema electoral, del voto, etcétera, no será propaganda personalizada. Pero bueno, eso habrá que revisar en cada uno de las quejas que se presenten. El 139 también nos dice que, pues, si incurren en alguna responsabilidad los servidores públicos, ¿no? Donde, como se dice aquí, pueden incurrir en alguna responsabilidad, serán sancionados cuando se afecte la legalidad, la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones. Es decir, aparte de que tengamos una sanción administrativa porque se afectó el proceso electoral, también podemos tener una sanción por irresponsabilidad, ¿no?, del servidor público que esté afectando la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, ¿no?, en el ejercicio de sus empeños. ¿Cuál va a ser, además de la sanción administrativa en materia electoral? Podemos tener también una sanción de amonestación, suspensión, destitución
o inhabilitación del servidor público o también una sanción económica. Entonces, la doble vía, la sanción electoral y luego la sanción como servidor público por no cumplir eficientemente con el ejercicio de mis funciones. Entonces, ojo, porque también puedo incurrir en una sanción como que me destituyan o me inhabiliten en la función de mi cargo, ¿no? Bueno, entonces vienen las reformas de 2014 y a partir de la reforma de 2014 que ya platicamos, pues entra esta figura de la propaganda gubernamental, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, pero insisto, no se les olvide este tema muy importante del derecho a la información, el derecho de los medios de comunicación que tienen también conforme a su libertad de prensa y el derecho de la libertad de expresión. Ya en la ley, estas disposiciones constitucionales de que hablamos, posteriormente, obviamente, de la reforma de 2014, se regularon en la ley. Y la ley nos señala también que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada electoral, pues repite lo que dice la Constitución, ¿no? Deberá de suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Todos los poderes, los federales, los estatales, los municipales, los órganos de gobierno, ¿no? Las únicas excepciones a lo anterior serán, como ya vimos, las campañas de información relativas a educación y salud. Entonces, a partir, no de la reforma 2014, sino de la reforma de 2007, el Tribunal Electoral ha emitido diversos criterios. Ahí se los dejo en esa lámina, en esas sentencias, ¿no? En primer lugar, en el 2010, el Tribunal Electoral señaló que se entiende por propaganda gubernamental y por propaganda institucional. Después, también se señaló propaganda gubernamental en el proceso de información respecto de los servidores públicos y programas sociales por parte de los entes públicos responsables de su prestación. ¿Hasta dónde se puede hacer o revisar este tema de los programas sociales? Y ya lo van a ver posteriormente. Hay un criterio del tribunal actual en este 2021 que señala que sí se puede repartir los programas sociales, hacer mención de los programas sociales, pero no en un evento masivo, ¿no? En ningún evento masivo se puede platicar, mencionar o repartir los programas sociales. Deben ser y deben actuarse de la misma forma, en forma individual, sin que se realice algún evento masivo donde todo el mundo se entere de esos programas sociales, que también son temas complejos, ¿no? Que seguramente van a revisar en otras sesiones, ¿no? Las referencias a distintos programas gubernamentales contenidos en el portal institucional de Internet de cualquier órgano de gobierno no vulneran las normas electorales. Es decir, puede haber un portal de Internet de los distintos programas de gobierno y eso no quiere decir que es una propaganda gubernamental no autorizada y que no se debe dar durante las campañas. También hay que dar presente. Luego, la inducción al voto a través de la propaganda con referencia en programas sociales transgrede la normativa constitucional y legal. Ahí sí no puedes inducir al voto mediante programas sociales. Porque si induces al voto a través de programas sociales, pues va a venir obviamente la sanción para el servidor público y también puede venir, pues como ya lo hemos platicado, una causal de nulidad que provoque que se anule la elección. Fíjense, esto pasó en el estado de Colima. En el estado de Colima hubo elecciones en el 2015. Y entonces en el 2015 el secretario de Desarrollo Social, pues a su equipo de trabajo le señaló, cuando repartan los programas de gobierno, pues digan que voten por este partido o por esta candidatura. Y lo grabaron, ¿no? Por ahí está la grabación. Y bueno, pues llegaron las quejas, luego se celebró la elección se ganó con un resultado muy cerrado entre el primero y el segundo lugar, y entonces obviamente el segundo lugar impugnó la elección. Eran dos candidatos a gobernar, dos candidatos hombres, los que quedaron en primero y segundo lugar, y entonces el que quedó en segundo lugar impugnó la elección en Colima.
Y entonces fíjense lo que pasó. Llegó el asunto al Tribunal Electoral de Colima y el Tribunal Electoral de Colima no anuló la elección porque faltaba una prueba muy importante, ¿no? Acuérdense que las grabaciones ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no puede ser una prueba lícita, una grabación, ¿no? Telefónica, etcétera. Pero bueno, entonces el Tribunal Electoral de Colima confirmó la elección, pero luego se fueron a la Sala Superior. Y antes de que resolviera el asunto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a este secretario de Desarrollo Social en Colima lo citó el Congreso del Estado. Lo citaron y le dijeron, a ver, díganos, ¿eso que está diciendo usted en esta grabación es su voz o no es su voz? Y no bajo, y le dijeron bajo que pueda caer usted en diversas irregularidades, puede ser responsable de diversas sanciones, pues díganos la verdad. Imagínense ahí frente al Congreso con todas las diputadas y diputados de Colima, le preguntaron, pues díganos la verdad, ¿esa es su voz? Sí. ¿Esa grabación es suya? Sí. Entonces, ¿usted señaló esta circunstancia? Sí. Pues eso ya acreditó, no quedó acreditado en una grabación, quedó acreditado como una testimonial o como una confesional ante el Congreso del Estado. Entonces, al hacer esa declaración, el secretario de Desarrollo Social ante el Congreso del Estado, surge lo que se llama una prueba superveniente. El Congreso del Estado tenía ahora una prueba más de que el secretario de Desarrollo Social sí había cometido esa irregularidad. Pues esa testimonial o confesional, como quieran llamarle, se la envía el Congreso del Estado a la Sala Superior del Tribunal y les dicen, miren cómo sí es cierto que indujo al voto el secretario de Desarrollo Social a las personas cuando repartió los programas sociales en el Estado. Pues llega esa prueba superveniente a la Sala Superior y la Sala Superior decide anular la elección de la gobernatura de Colima porque efectivamente hubo inducción del voto a través de la referencia de programas sociales. Entonces este asunto en 2009, que solamente provocó una sanción administrativa, se volvió a dar en el 2015, pero en el 2015, además de sanciones administrativas, provocó que se anulara la elección de una gobernatura en el estado de Colima. Entonces eso sí está debidamente regulado y muy sancionado que se haga, que se induzca a la ciudadanía a que voten a favor de una candidatura de un partido político mediante la referencia de los programas sociales. Entonces habrá que revisar también cada caso concreto, ¿no? Y verlo a fondo. Ejemplo, fíjense, aquí es un ejemplo de propaganda gubernamental o institucional. Y aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Ejemplo de imagen del informe de gobierno, se dice en el informe de gobierno qué se hizo, qué no se hizo, ejemplo de una estadística, ¿no? Ahí de alumnos, docentes, escuelas, inversión para las escuelas, etcétera. Esto de los informes también está ya regulado y hay varios criterios del tribunal donde se señala también directamente en la ley cuándo pueden implementar sus informes de gobierno los presidentes o presidentas municipales, las gobernadoras o gobernadores, etcétera, ¿no? Pero sí está ahí claramente y se señala ningún informe de gobierno se puede realizar durante las campañas. Como nos dice aquí el artículo 242 de la LEGIFPE, ¿no? Se deben de cumplir, en los informes de gobierno se deben de cumplir con las siguientes reglas para que no se entienda como propaganda personalizada. Su difusión, o sea, el informe debe de ocurrir solamente una vez al año, en canales con cobertura regional solamente, ¿no? Al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público. No puede salir un informe de un presidente municipal a nivel estatal y mucho menos a nivel nacional, porque entonces ya es promoción personalizada, puede ser. No deben excederse de los 7 días anteriores y 5 días posteriores a la fecha en que se rinda el informe. O sea, puede hablarse del informe, de todo lo que se realizó ese año, 7 días anteriores y 5 días posteriores. Y ya después no se puede hacer mención de ese informe en ningún momento. No debe realizarse durante o dentro del periodo de campaña electoral. No podemos tener un informe de ninguna autoridad si estamos en el periodo de campaña electoral. No pueden ser a la vez, porque se entenderá entonces como promoción personalizada o como propaganda gubernamental.
Entonces, para evitar esto, pues durante las campañas ya saben todos los servidores públicos que no pueden rendir ningún tipo de informe. Y en ningún caso la difusión de tales informes debe tener fines electorales. También el informe no puede mencionar ningún tema relacionado con el voto, con las elecciones o con las candidaturas. Y luego vemos, bueno, conductas sancionadas también por los servidores públicos, ya lo hemos platicado, la utilización de los programas sociales y sus recursos en cualquier ámbito pueden inducir o coaccionar a los electores. Es lo que más restringe tanto la Constitución como la ley, la utilización de programas sociales para inducir al voto. En cualquier campaña, si hay inducción de programas sociales para inducir al voto, si hay utilización de programas sociales para inducir al voto, inmediatamente puede venir la queja, puede venir la sanción y también esto puede alcanzar, como les dije, hasta que se ante una elección, si es que posteriormente se impugna la elección, como sucedió, ¿no? En el estado de Colima. Sujetos obligados, ya no me detengo ahí, seguramente ya lo han visto en otras sesiones. Los sujetos obligados somos todos, ¿no? Todos somos órganos que nos pueden, o personas que nos pueden sancionar, pero para este tema de la propaganda gubernamental, pues son los poderes públicos, ¿no? Los órganos autónomos, las dependencias y entidades de administración pública y cualquier otro órgano de gobierno. Las conductas infractoras, pues también ya los conocemos, ya las hemos platicado también, ¿no? La idea es que no se obtenga el voto en este tema con recursos públicos y con actuaciones de los servidores públicos. Ahorita vamos a ver posteriormente, ¿no? Hasta dónde pueden actuar y hasta dónde pueden actuar los servidores públicos, pero estos son algunos precedentes que ya se tienen desde 2009, ¿no? Como nos dice aquí, el solo hecho de que la propaganda institucional contenga el nombre o la imagen de un servidor público no constituye propaganda personalizada. Ojo, no porque yo salga mi imagen, entonces ya estoy promoviéndome. No es propaganda personalizada si sale mi imagen. Para que sea propaganda personalizada, tengo que hablar de elecciones, de votos, ¿no? Temas así. La promoción personalizada no se actualiza por la sola publicación de notas informativas en los medios de comunicación de qué estoy haciendo como servidor público. La simple circunstancia de que en notas periodísticas, fotografías o impresiones de interés aparezca la imagen y el nombre de un funcionario público en diversos actos no es suficiente. Insiste la sala superior durante todos estos años, estuve insistiendo a la sala superior, no porque aparezca el servidor público en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, constituye propaganda personalizada. Ninguno de estos temas constituye propaganda personalizada. La prohibición establecida en el 134 constitucional, también dice la sala superior, no impide que los funcionarios dejen de realizar sus tareas como servidores públicos, como participar activamente en la entrega de bienes y servicios. O sea, sí puedo seguir yo con mi trabajo, ¿no? Como presidente municipal y puedo seguir realizando y participando activamente en, ¿no?, la participación de bienes y servicios. Ahí no podemos confundirnos, ¿no? Luego viene una jurisprudencia que nos habla proselitismo. Actos de proselitismo político. La sola asistencia de servidores públicos en días inhábiles a tales actos no está restringida en la ley. Y aquí ya viene también poco a poco enfatizando la sala superior hasta dónde puede llegar un servidor público. Yo como servidor público sí puedo asistir, ¿no?, a una campaña, a un acto de proselitismo político. ¿Cuál es la clave? Que sea en días y horas inhábiles. Y todavía ese criterio, que es del 2012, todavía aplica para este 2021. Ya veremos después en otras sesiones cómo sigue aplicando esto. ¿Cuál es el problema aquí que tenemos de los días y horas inhábiles como servidores públicos? Cualquier servidor público, como lo vimos desde el principio, pues también tiene derechos humanos. También tiene libertad de expresión, derecho a la información, también tiene derecho a acudir a un evento, a una campaña, porque además de servidor público, pues es ciudadana o ciudadano. Entonces no se le puede impedir en la ley que un servidor público vaya o acuda a una campaña. Pero dice entonces ahí la sala superior, pero para que no afecte la equidad en la contienda,
y no se utilicen recursos públicos en esa campaña, pues tiene que ir en días y horas inhábiles, porque como les dije, si soy servidor público, me voy a las 12 del día de lunes, pues estoy utilizando recursos públicos en automático, porque a mí me pagan para estar en el municipio, no para una campaña. Sí, adelante, Carlos, buenos días. Buenas Hola, tardes ya. buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Compañeros y compañeros. Nada más quería comentar que sobre este punto en específico de los actos de proselitismo que pues están permitidos en días inhábiles. En 2015 en la elección pasada, aquí en Yucatán se dieron unos procedimientos sancionadores en los que pues, se denunciaban a servidores públicos por participar en actividades en días hábiles. Y estuvo muy interesante y es lo que quería compartirles. Para empezar, un caso fue que el día de la inscripción de las candidaturas ante el Instituto Electoral, después, previo a que inicie la campaña, pues inscribían las candidaturas y hacían difusión en sus redes sociales pues, de este acto, ¿no? Entonces, un candidato hizo esta difusión en su red social de Facebook y decía que estaba listo y que agradecía a su partido y a sus familiares y a sus simpatizantes. Entonces, la denuncia se trató sobre este caso, ¿no? Lo planteaban como actos anticipados de campaña. Y a la hora pues, de estudiarse el caso en el Tribunal de Yucatán, pues bueno, fueron saliendo precedentes pues, de la Sala Superior en los que es que a simple vista parecía que sí se podía tratar de un acto anticipado de campaña, porque pues habían expresiones vinculadas pues, con el proceso electoral, con la candidatura de esta persona, ¿no? Y pues y obviamente hacía alusiones directas a su partido político. Además hay que comentar que era un servidor público, era un presidente municipal que buscaba reelegirse en el cargo, ¿no? Entonces por ahí estaban los hechos. Entonces se dieron varios razonamientos en el tribunal, al final se declararon inexistentes la infracción, porque por un lado, pues la sala ya había explorado esta posibilidad y es que dice la sala que en estas circunstancias concretas que pueden ser estos eventos de registro de candidaturas ante el Instituto Electoral, pues sería limitar el derecho que tienen tanto los simpatizantes como el propio partido y su candidatura de expresarse libremente ante pues esta gente, más cuando el Instituto Electoral pues hizo la convocatoria y permitió que se utilice sus instalaciones para este fin, ¿no? Entonces ese fue un elemento que se valoró y pues se tuvo para determinar la inexistencia de la infracción. Y por otro lado también, y es lo que comentaba con un caso que se dio en 2015, en donde la Sala Superior decía que, razonando una impugnación, que habían servidores públicos de diferentes tipos, pues de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de un presidente municipal, sus funciones son permanentes, ¿no? Y hacía una valoración que al ser el representante jurídico del órgano de gobierno municipal y otras características, pues sus funciones pueden entenderse que se pudiesen dejar a un lado, ¿no? Entonces, a pesar de esta categoría, pues es cierto que obviamente gozan del derecho humano a participar en sus actividades políticas y partidistas, y por tanto esta jurisprudencia de los días inhábiles la aplicaron en conjunto con una legislación administrativa que establecía que iban a tenerse como días inhábiles sábados, domingos únicamente, ¿no? Entonces, en este caso de 2018, pues se advirtió que la publicación se dio un domingo, ¿no? Entonces, pues de ahí que no se infringió la prohibición, ¿no? Del proselitismo político de servidores públicos. Era lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Carlos. Muy, muy interesante el tema que tocas. Y fíjate que esto también, como lo señalas muy bien, ha implicado algunos problemas todavía más importantes desde que nace esta figura de la reelección. Porque entonces, si me voy a reelegir, y ha habido diversos temas que se han tratado, ya lo van a ver en algunas otras sesiones de reelección, pero si me voy a reelegir, entonces tengo que pedir licencia o no pedir licencia,
¿Estoy utilizando recursos públicos? ¿No estoy utilizando recursos públicos? Porque nos va a pasar y va a suceder como pues sucede, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos. Es presidente y al mismo tiempo se está reeligiendo, no pide licencia ni nada, es presidente en funciones, está utilizando recursos públicos para tratar de reelegirse como presidente. Aquí en México todavía no está bien definido ese tema. Por ejemplo, soy presidente municipal, me quiero reelegir. ¿Qué sucede? Y cada legislación tiene sus particularidades, pero voy a utilizar recursos públicos o tengo que pedir licencia y ya no puedo utilizar recursos públicos. ¿Qué sucede? También las legisladoras y los legisladores, soy diputada, me quiero reelegir, entonces tengo que dejar ahí mi curul e irme a la campaña o no, tengo que seguir trabajando como diputada, pero al mismo tiempo voy a tratar de reelegirme. ¿Y qué pasa con los recursos públicos? Y otro problema muy importante con esto de los días y horas inhábiles, pues a lo mejor si yo soy un funcionario en un ayuntamiento y trabajo de 8 a 4, pues esa es mi hora hábil, ¿no? Y a lo mejor trabajo de 8 a 4, de lunes a viernes, ya no trabajo sábados, ya no trabajo domingos, como dice Carlos, entonces pues puedo asistir a una campaña un sábado o un domingo. No hay ningún problema, o se establece, como dice Carlos, pues los domingos son días inhábiles. Y entonces puedo acudir a una campaña. Pero porque tengo horario. Ojo, pero hay servidores públicos que no tienen horario. Simplemente vámonos a un servidor público muy importante. Una gobernadora o un gobernador, ¿cuál es su horario? Tiene recursos públicos las 24 horas de todos los días de la semana. Utiliza recursos públicos para su seguridad y para cumplir con sus funciones. ¿Cuál horario tiene? Pues no tiene horario. A él lo eligió la ciudadanía para que trabaje para el Estado los 24 horas del día durante 6 años. Nadie elegimos a un gobernador, a una gobernadora, para que diga, bueno, vas a durar 6 años en tu mandato, pero nada más 6 años, 8 horas al día. No, lo elegimos para que sea gobernador o gobernadora 6 años, las 24 horas del día. Entonces, así es. Y un gobernador, si hay un problema, una urgencia, un acontecimiento en su estado a las 12 de la noche, pues a esa hora tiene que trabajar. A las 2 de la mañana, a esa hora tiene que trabajar. A las 4 de la... Entonces, ¿cuáles son los días inhábiles? Y entonces puede ir un gobernador a una campaña o no puede ir un gobernador a una campaña, ¿no? Eso lo vamos a ver. Acuérdense, yo les voy a dar las últimas 2 sesiones de este diplomado que están tomando. Vamos a ver casos relevantes, porque no nos da tiempo en esta sola sesión, pues de revisar todos esos temas. Ahorita estamos viendo el marco constitucional, el marco convencional, el marco legal y algunos precedentes. Ya en las siguientes sesiones que les toque conmigo, pues vamos a ver ya temas relevantes, ya actuales, 2019, 2020, 2021. Ahorita estamos en precedentes, pero les digo, este tema de las horas inhábiles para los servidores públicos, pues sigue siendo un tema vigente, que han llegado quejas en 2020, 2021, donde se dice, bueno, es que cuáles son días hábiles, cuáles son no. Y ahora también hay que pensar a fondo, pues que vaya un gobernador a una campaña, ¿sí afecta la voluntad de la ciudadanía? ¿Sí afecta la equidad en la contienda? Hay que revisar ese tema, además de los recursos públicos, de la propaganda gubernamental. Hay que ver si un gobernador, un presidente municipal, una presidenta municipal por representante en una campaña ya está influyendo o no está influyendo en el electorado. También ahí hay un matiz muy importante. Bueno, si va nada más como militante, no se sube ahí con el candidato, no se pronuncia, voten a favor del candidato, o estamos con este candidato, pues habrá que ver si ahí se puede matizar. Bueno, a lo mejor sí puede ir, pero no puede pronunciarse. Ya si se pronuncia a favor del candidato, pues es distinto. Sin embargo, ahí está, vamos a ver las próximas sesiones, que está muy clara ahí la tesis del tribunal, que no es lo mismo un servidor público de cualquier nivel a un servidor público de mando superior o de un nivel muy alto, como puede ser una presidenta o un presidente municipal o una gobernadora o un gobernador. El tratamiento también es distinto, porque si yo trabajo, como les digo, en municipio, pues a lo mejor me voy del municipio y ya no estoy utilizando recursos públicos y ya no están bajo mi responsabilidad recursos públicos.
Pero si soy el gobernador, pues voy a utilizar los recursos públicos las 24 horas, porque la camioneta o el coche en el que circule como gobernador, pues es un recurso público, la gasolina es un recurso público, la seguridad que me está cuidando, porque me tienen que cuidar necesariamente, pues también son recursos públicos, y entonces si yo voy a una campaña, pues ahí voy con mis recursos públicos. Pero insisto, hay que revisar muy bien el sistema normativo en nuestro país, porque ¿dónde están mis derechos como ciudadano? Mi derecho a votar, mi derecho a ser votado, mi derecho de libertad de expresión, mi derecho de manifestación, mi derecho de asociación, mi derecho de información. Son muchos derechos humanos relacionados con la materia político-electoral que también están relacionados con este tema de la equidad en la contienda. No siempre, en todos los casos, debe privilegiarse la equidad en la contienda. También tenemos que ponderar todos los derechos humanos de todas las personas. Y ya vamos a ver en las siguientes sesiones también, pues este tema de los periodistas. También por ahí hay una jurisprudencia muy importante que emitió la Sala Superior por ahí de 2018, donde da una protección más amplia a los periodistas y a los medios de comunicación. Esa jurisprudencia pues obviamente va más allá de lo que tenemos en la legislación y trata de no restringir todos los derechos que tienen los periodistas, sobre todo la libertad de expresión, y otro derecho más importante que tienen los periodistas, el derecho a la información. Porque acuérdense que los periodistas pues son los que nos informan a toda la ciudadanía algún acontecimiento, alguna situación que está sucediendo. Entonces restringirles ese derecho porque se trata de la materia político-electoral y porque se trata de que estamos en una campaña, pues sigue ahí, ¿no? La ponderación entre la equidad en la contienda y el derecho que tienen estas personas como periodistas del derecho a la información. Entonces, ojo, pueden entrevistar a un candidato, una candidata, cuánto tiempo, cuánto no. Obviamente no pueden, pues la ley es muy clara y la Constitución no puede pagarse propaganda política en radio y televisión, pero eso no impide que, insisto, que en un noticiero se invite a los candidatos a gobernador, a gobernadoras, porque es nuestro derecho a la libertad de expresión. Imagínense que esté prohibido un debate entre candidatos a gobernadores o a gobernadoras, pues, ¿qué pasa con varios derechos humanos que están en la Constitución? Les digo, aquí tenemos un desfase porque primero se aprobó esta legislación en 2007 con una serie de restricciones y con los nuevos procedimientos especiales sancionadores que poco a poco se están fortaleciendo más y tienen competencia más estos procedimientos especiales sancionadores, una competencia más alta, más importante, pero por otro lado tenemos la reforma al primero de la Constitución, que nos habla de protección de derechos humanos, de protección de derechos políticos. Entonces se enfrentan estas dos reformas. La primera de la Constitución frente a la reforma del 2007. Inclusive, pues ahí vamos a ver cómo la Sala Superior ha ampliado mucho este tema. La competencia del PES también es un tema muy importante que hay que revisar. Ya lo verán en otras sesiones, pero ahora se puede presentar un procedimiento especial sancionador por temas de violencia política en razón de género. No nació para eso el PES. La naturaleza del PES no es para presentar una denuncia por violencia política en razón de género. Sin embargo, la Sala Superior, vía diversos criterios, abrió esta competencia y ahora si hay en una campaña violencia política en razón de género, se puede presentar un procedimiento especial sancionador o posteriormente se puede presentar también un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Hay que ver en qué casos, que ya es otro tema, pero que también vale la pena que lo analicen después, en qué casos se presenta un JDC por violencia política en razón de género y en qué casos se puede presentar un procedimiento especial sancionador por violencia política en razón de género. Y eso de la violencia política en razón de género, pues ha ampliado todavía más la competencia del Tribunal Electoral y como lo vimos el año pasado, pues ya se anularon 2 elecciones, que también es otro tema. 2 elecciones se anularon el año pasado porque se ejerció violencia política en razón de género hacia unas candidatas y esta violencia fue determinante para el resultado final de la elección porque el resultado fue cerrado y se acreditó pues que esa violencia política en razón de género pues se afectó el resultado final de una elección y se anularon.
sin tener, insisto, una causal ahí específica de nulidad de elección, pues se tenía ahí siempre la duda, bueno, no va a pasar de un pez, no va a pasar de un pez. Y si se ejerce violencia política en razón de género, no va a pasar de un pez, no va a pasar de una sanción. Inclusive, pues ahí los sancionados por violencia política en razón de género, las sanciones administrativas, que además podemos tener otro tipo de sanciones, pero las administrativas, pues en alguna forma inhabilitan a esa persona para que posteriormente sea candidato a un cargo de elección popular por algunos años. O sea, si yo ejercí violencia política en razón de género, que toco madera y yo nunca lo voy a hacer, pero si sucediera, pues me inhabilita. El INE me inhabilita y el INE tiene una lista y dice, todas estas personas se acreditó que ejercieron violencia política en razón de género, por lo tanto no se pueden registrar a ninguna candidatura en tanto tiempo. Es decir, de alguna forma son inelegibles porque no tienen un modo honesto de vivir. Hasta allá ha llegado el tribunal, pero siempre se tenía la duda, bueno, no va a pasar del PES y no va a pasar de una sanción administrativa. Ya pasó del PES, ya pasó de la sanción administrativa, ya se entiende que puede ser una causal de nulidad para anular una elección. Antes decía, bueno, ya se han impugnado varias elecciones por violencia política en razón de género, pero no se ha anulado ninguna elección. Pues ya sucedió en el 2021, ya tenemos 2 elecciones que se anularon por violencia política en razón de género, y todo esto inicia también con el PES. Por eso les digo, el PES tiene una íntima relación con la nulidad de una elección, con los recursos públicos. Van a ver en las siguientes sesiones, si alcanzamos a ver rápidamente las nuevas causales de nulidad que están en la Constitución, pues todas se refieren, como dice Carlos también muy bien, esto puede trascender también a la materia penal, no solo la administrativa del PES, sino también puede trascender a la materia penal, y como lo estamos viendo ahorita y se los estoy platicando, también puede trascender a que se anule una elección. Entonces, ojo, pueden tener 3 sanciones distintas, la penal, la administrativa y que se anule una elección. Les digo, no se tenía idea, se decía, no alcanza ese PES para que después se anule una elección. Pues sí alcanza. Con el PES ahí va a quedar acreditado que se ejerció violencia política en razón de género. Después viene la jornada electoral. Si el resultado es cerrado, se presenta un juicio de inconformidad y se solicita al tribunal que se anule la elección por violencia política en razón de género. Ese PES que se resolvió nos va a servir mucho en el tribunal, pues para saber efectivamente si se acreditaron esas irregularidades, y después el día de la jornada electoral, si el resultado es cerrado, también va a ser un indicio importante que probablemente pueda provocar que se anule la elección. Pero ojo, como lo dice Carlos muy bien, pues tenemos 3 sanciones, acuérdense, no solamente es el PES, eso también debe quedarnos muy claro. El PES puede provocar 3 sanciones. Primero, la sanción administrativa directamente del PES, luego se puede dar vista a las autoridades penales y puede provocarse una sanción penal, puede configurarse algún delito, ¿no? Y posteriormente, ese PES también nos va a servir en un momento dado como una prueba preconstituida para que se anule una elección. Entonces no podemos quedarnos solamente, así dice el PES, y solamente vamos a tener una sanción administrativa. Insisto, ojalá luego entren a otros temas relacionados con este tema de la violencia política en razón de género. Son temas muy importantes, el tratamiento y la valoración que se le da a las pruebas en estos temas de violencia política en razón de género es flexible, es distinto. Hay casos muy particulares, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en donde la carga de la prueba no le corresponde a la víctima, le corresponde al que cometió la infracción o al responsable. Ahí es un dato muy interesante de la carga de la prueba. Si es una persona indígena, pues su declaración es la prueba fundamental y se tendrá prácticamente como cierto con otras pruebas indiciarias. Entonces, la persona que cometió la irregularidad, la infracción o quizás hasta el delito, tendrá que defenderse y tendrá que acreditar al tribunal que no es cierto lo que dice la víctima. Pero si no tiene las pruebas, se tendrá como cierto la narración, ¿no? La confesional o la testimonial, como quieran llamarle, que señale la víctima en su denuncia, tratándose, ojo, de personas que pertenecen a comunidades indígenas. Esto de la carga de la prueba se llama reversión de la carga probatoria.
Ahí no tiene que acreditar los hechos quien denuncia, sino que tiene que acreditar, el denunciado tiene que acreditar que no es cierto lo que dice la víctima. Todos estos temas, les digo, son muy interesantes de violencia política en razón de género, y también estos procedimientos especiales sancionadores, pues pueden llegar hasta esas consecuencias, ¿no? No es el tema de hoy, que estamos hablando de propaganda gubernamental y de recursos públicos, pero también, bueno, hay otras sesiones interesantes. Este tema del día de hoy lo vamos a concluir en las siguientes sesiones que van a tener conmigo. Creo que son las últimas dos, donde vamos a ver ya asuntos relevantes de 2019, 2020, 2021. Vamos a ver cómo se ha desarrollado este tema de la propaganda gubernamental, cómo el Tribunal Electoral pues también ha tratado con los últimos criterios pues de proteger el derecho a la información de todas las personas y la libertad de expresión de todas las personas. Ya cada vez que el Tribunal Electoral resuelve un PES, pues pone mucha atención también en los derechos humanos que están en juego, como la libertad de expresión y el derecho a la información, sobre todo con estos temas que les digo de los periodistas. También hay temas de dónde se puede hacer propaganda en las precampañas y dónde no se puede hacer propaganda en las precampañas. Debe ser en lugares cerrados y no en lugares abiertos. También vamos a entrar al tema muy importante de qué pasa con las redes sociales. Vean cómo ya esa reforma de 2007 pues queda muy atrás, porque esa reforma de 2007 todavía no se contempló ningún tema de redes sociales. Y actualmente ustedes lo saben, digo, yo no tengo las pruebas si soy abogado, pero los especialistas dicen que muchas campañas en el 2021 se ganaron por la propaganda que se realizó en redes sociales. Entonces, con redes sociales se puede ganar una elección, con redes sociales se puede ganar una campaña, y el tema de redes sociales, pues resulta que si lo revisamos en la Constitución, como vimos ahora, no está regulado. Hoy hablamos radio y televisión, radio y televisión, radio y televisión, y redes sociales no está regulado ni en la Constitución ni en la ley. De entrada, las redes sociales debe ser una plataforma totalmente abierta, donde todo el mundo se exprese, donde todo el mundo pueda revisar cualquier información en redes sociales. El problema es cuando entran dinero, recursos públicos o no recursos públicos, pero entra dinero a las redes sociales para determinada propaganda política. Entonces ahí sí se afecta obviamente el principio constitucional de la equidad en la contienda, porque ya llegó dinero a las redes sociales y ya se está haciendo propaganda a favor de una candidatura, a favor de un partido político o en contra de un partido político y de una candidatura con dinero de por medio. Y ahí entonces sí, si en las redes sociales hay dinero de por medio, que es lo que trata de evitar todas estas reformas del 2007, que entre dinero a las campañas, pues si entra dinero a las campañas vía redes sociales, pues obviamente eso también se tendrá que sancionar, porque efectivamente afecta de una forma muy importante la equidad en la contienda. También vamos a ver esos casos en las siguientes sesiones. Por lo pronto, pues se nos acaba el tiempo. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes tuviera alguna pregunta. Los que necesiten esta presentación, pues les tengo buenas y malas noticias. Buenas porque sí se las voy a dar en la última sesión que tengamos conmigo, creo que es la última sesión de este diplomado, les toca conmigo. Ahí ya les voy a dar la presentación completa. Por ahí otro compañero me puso en el chat que quería alguna otra presentación de algún otro curso. Pues si me escribe a mi correo electrónico que está aquí al principio, pues con todo gusto le hago llegar a que la presentación que me esté solicitando. Mi correo es dario.mora@te.gov.mx. Si quisiera alguna presentación de alguna otra sesión, con todo gusto se las hago llegar. Esta presentación, pues como nos quedamos a la mitad, se las voy a hacer llegar ya con los últimos precedentes de la sala superior de 2019, 2020, 2021, se las hago llegar en las últimas sesiones que van a tener conmigo. Creo que cuando concluya este diplomado, yo les hago llegar ya la presentación completa. Pero si quisieran la de alguna otra sesión anterior, con todo gusto se las hago llegar. Escríbanme a correo electrónico y con todo gusto se las hago llegar. Por lo pronto, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Insisto, ahí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. Cualquier duda que tuvieran sobre este tema, alguna jurisprudencia, alguna sentencia que les interesara, con todo gusto, escríbanme en el correo electrónico y se las hago llegar.
Por lo pronto, pues no me despido porque vamos a tener otras sesiones posteriormente. Voy a tener otras sesiones con ustedes. Solamente pues les deseo que tengan un excelente día, semana, y nos veremos en las próximas sesiones, las últimas, que serán en 1 o 2 semanas más o menos. Ahí nos veremos. Insisto, pues que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos y a todos por su atención. Gracias, Carlos, por tu participación. Y bueno, ojalá en las siguientes sesiones tengamos otras participaciones. También le quiero agradecer a mi compañero de la Escuela Judicial, el ingeniero Vicente Arce, que estuvo aquí con nosotros dándole seguimiento a esta presentación. Gracias a todos y a todos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y seguimos ahí en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Gusto saludarte. Buen día a todos y a todos. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.